a la parábola de la viuda persistente y vamos a hablar de la justicia, ya la justicia de Dios, el tribunal de Dios. Así que si tienen ya abierto en Lucas 18, le pido que digan amén. Muy bien. Bueno, leamos el pasaje, así dice. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, había en un cierto pueblo, un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continúa el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Oremos. Señor Jesús, venimos hoy ante ti para darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros, pero también para escuchar de ti. Pedimos que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros hoy, que nos ayude a comprender, Señor, estas palabras de esta parábola, y que, Señor, podamos crecer aquí juntos, podamos animarnos y podamos servirte a ti durante la semana. Le pido que me use como instrumento y que bendiga a cada uno aquí, bendiga nuestro tiempo estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, quiero que imaginemos, ¿cierto? Jesús está, si se recuerdan, empezó su ministerio en Galilea, en el libro de Lucas, y ahora está bajando para llegar a Jerusalén, con la misión de salvar a todas las personas, ya en Jerusalén. Y está casi llegando. De hecho, si pasan la página al capítulo siguiente, van a ver que la entrada triunfal ya es en un capítulo. Así que estaba casi llegando a Jerusalén, era el fin de ese trayecto. Y Jesús estaba enseñando a las personas, ¿cierto? A la medida que bajaba, preparándoles para lo que iba a venir. Que es muy difícil, ¿cierto? Imaginarse eso. Pero quiero que imagines algo un poco distinto, porque lo que Jesús está hablando aquí en la parábola es de una situación en una corte, ¿cierto? Hay un juicio, hay un juez, algo está pasando, un proceso legal. Así que creo que ustedes ya han visto, así como yo, películas o algo, de algo que pasa en la corte, ¿cierto? Y hay un proceso legal y están los testimonios, la evidencia, los abogados están ahí, las personas que están discutiendo. Y llega el final, siempre el final de la película, ¿cierto? El momento del juez decidir qué va a hacer. Y hay tensión, nadie sabe lo que va a decir el juez. Ya han pasado las pruebas, argumentos, testimonios, todo ya pasado. Pero todos están nerviosos porque no saben cuál será la respuesta del juez. Y hasta que viene lo que estamos tan familiarizados, que el juez dando la justicia final, ¿cierto? Da su veredicto y ahí usa el martillo para declarar que está hecho. Bueno, esto es lo que nos viene a la mente, ¿cierto? Cuando leemos ese pasaje. Y esas imágenes de la tele, de películas, nos ayudan a entender el poderoso mensaje por trás de esa parábola de la viuda persistente. En los días de Jesús, todos los casos legales funcionaban de esta manera. No había policía para intentar investigar algo, no habían detectives, ya nada de eso. Todo, si había algún problema, si alguien decía que alguien me robó algo, tenía que ir a un juez. ¿Ya? La mayoría de las ciudades tenía al menos un juez. Si era una ciudad muy chica, tenías que ir a una ciudad vecina a buscar un juez. ¿Ya? Y así es como se solucionaban los casos. Y al fin del día, todo lo que la gente buscaba era justicia o vindicación. ¿Ya? Buscaban que algo malo que les pasó fuera vindicado, que hubiera justicia hecha. Mi vecino mató mi gallina. Bueno, hay que haber justicia, ¿cierto? Algo tiene que hacer.
hay que pagar algo, hay que darme otra gallina o algo así. Siempre había este proceso. Pero a veces yo hablaba con mi vecino y mi vecino no hacía nada, así que tenía que ir a buscar un juez. Pero ¿qué pasa si el juez era primo de mi vecino? ¿Creen que me va a decir algo en favor a mi vecino? No, pero esa gallina ya estaba vieja mismo, no te debe nada. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si mi vecino tiene mucho dinero? ¿Cierto? Y le paga algo al juez. Eso es lo que tenemos que pensar, porque Jesús dejó bien claro, este juez de la parábola es un juez injusto. No le temía a Dios, tampoco a las personas. Hacía lo que quería. En nuestro mundo actual, infelizmente, a menudo nos encontramos con situaciones muy, muy injustas, ¿cierto? No hay que pensar mucho, es muy fácil. Injusticia está en cualquier lado. A veces pensamos en otras partes del mundo, a veces pensamos aquí, ¿cierto? La injusticia puede ser diferente, pero injusticia está por todo el mundo. Porque la injusticia es un fruto del pecado. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios justo. Entonces todo lo demás que no es nuestro Dios, que no viene de nuestro Dios, no es justo. Y por eso vemos tanta injusticia en nuestro mundo, y es muy triste. Tal vez ustedes hayan enfrentado, ¿cierto? Discriminación, injusticia, maldad de las personas. Yo sé que yo he enfrentado eso. Incluso a veces usted ha pasado por eso en el sistema legal. Mis papás, ellos trabajaron, creo que ahora hace 20 años, para una compañía. Les debían millares de dólares para pagarles y nunca les pagaron. Fueron al proceso legal, fueron al juicio, ¿cierto? Tuvieron juez, se demoró años en el proceso, ganaron el proceso y nunca les pagaron. Así que, ¿dónde está la justicia, cierto, en eso? Eso pasa todos los días. Tenemos esos procesos legales, nos gusta decir que tenemos algo de justicia en ese mundo, pero la realidad es que no tenemos justicia aquí. Hay estatuas, ¿cierto?, de la justicia con tapado los ojos, diciendo que la justicia es ciega, ¿cierto? No ve injusticia, no ve nada, pero no es cierto, sabemos de eso, ¿cierto? ¿Alguna vez han visto una persona muy famosa con mucho dinero ir a la cárcel? Casi nunca, ¿cierto? Y cuando van es por poco tiempo. Y es a lo largo de la historia, no es solo hoy día, y es en todo el mundo. No es nada nuevo. Lo que Jesús estaba hablando hace 2000 años era algo que ya estaba pasando hace mucho tiempo y algo que sigue pasando hoy día. Y nosotros podemos leer, cualquier persona en todo el mundo puede leer eso e identificarse con la viuda. Porque en algún momento hemos sido la persona injustizada, ¿cierto? Menospreciada. Y lo que buscamos es lo que ella buscaba. Vindicación, justicia. Que la justicia sea hecha. Mira, ahora hablando de nuevo del contexto en que estamos, este pasaje y el del próximo domingo, que es otra parábola, ¿ya? Se encuentra en el corazón del Evangelio de Lucas. Como les dije, está al final de esa larga caminata de Jesús de Galilea hasta Jerusalén, donde ele estava yendo a cumprir sua missão. E Jesus estava ensinando, não sei se se acuerdan de semana passada, estava ensinando acerca de lo que viene al final, ¿cierto? É chamada essa secção el Apocalipsis de Lucas, donde Jesús habla de lo que va a pasar. Y él va a volver a hablar de eso. No solo de su muerte y resurrección, pero más tarde. Y aquí está hablando de eso también. ¿Ya? Pero, ¿por qué eso está aquí? ¿Por qué Jesús empieza a hablar, después de hablar de la venida del reino de Dios, empieza a hablar de oración, de una viuda, de un juicio injusto? ¿Por qué empezar así de la nada? Bueno, la verdad es que la enseñanza de este pasaje es justamente el punto central de un apocalipsis bíblico, cualquier apocalipsis en la Biblia, ¿ya? No solo el libro de Apocalipsis, pero cualquier pasaje que habla de la venida de Jesús, del reino de Dios, del día del Señor, ¿ya? Se trata de eso, de perseverancia, justicia divina y oración. Recuerden, nosotros no podemos seguir sin perseverar. No hay como caminar con Dios sin orar, sin hablar con Él. Y una cosa es cierta, aunque nuestro mundo sea lleno de injusticias y de pecado, Dios traerá su justicia.
Muy bien. Primero quiero que veamos entonces el caso de la viuda. Ya imaginemos la viuda de esa parábola para comprender mejor de qué Jesús estaba hablando. Tenemos que entrar en el mundo de Jesús, ya en Israel siglo I. En esta sociedad las viudas se encontraban entre los miembros más vulnerables de la comunidad. Sin un pariente que les defendiera, a menudo se enfrentaban con pobreza, la explotación y el aislamiento social. La forma legal de ese tiempo, generalmente las mujeres no iban al sistema legal solas, sino que su hijo la llevaba o su papá la llevaba, su esposo, y hablaban para ella. Y aquí esa viuda no tenía nadie, no tenía hijos, no tenía tío, no tenía nadie, estaba sola. En el Antiguo Testamento hay una historia muy bonita, muy fuerte, que nos muestra eso, cómo funcionaba y cómo era difícil la vida de las viudas, que es el libro de Ruth, ¿cierto? Ruth, cuando perdió su esposo, cuando Noemí perdió su esposo también, ellas quedaron solas. Y aunque regresaron a Israel, no tenía nadie, no tenía ningún pariente que les ayudara. Y no había muchos trabajos disponibles para ellas. Así que es lo que hacía durante el día. Iba a recoger la comida que se caía, ¿cierto? Las espigas, el trigo, el grano que se cayó al suelo, que no iban a usar. Eso recogía para tener comida. No tenía opción, no podía encontrar un trabajo en un Walmart o algo así, ¿cierto? Hoy día es un poquito mejor, pero no mucho, ¿cierto? Si vemos, por ejemplo, cuando el gobierno, ¿cierto? A veces da un dinero para las viudas, para ayudarles. ¿Es mucho? ¿Es suficiente? No, ¿cierto? Para nada. Y eso en todo el mundo. No es suficiente. No es muy distinto hoy día de la época de Jesús. Y de hecho, en toda la Biblia vemos pasajes que ponen a las viudas junto con las personas más vulnerables de la sociedad. Siempre mencionan las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Deuteronomio 24:17 dice: no pervertirás la justicia debida al extranjero, ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Dios dejó este comando, ese mensaje, esta ley muy clara, ¿cierto? Deben proteger a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Esas eran las personas más necesitadas en la época del Antiguo Testamento. Salmo 68:5 dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. En el reino de Dios, en la santa morada de Dios, Él está defendiendo, vindicando a las viudas y a los huérfanos. Ezequiel 22:7 dice: en ti despreciaron al padre y la madre, en medio de ti trataron con violencia al extranjero, y en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. Ahí es cuando Ezequiel estaba muy enojado, ¿cierto? Hablando de lo que estaba pasando, las injusticias que estaba pasando en Israel, donde debería ser lo opuesto, donde el extranjero, como dice en Deuteronomio, debería ser justiciado, debería tener justicia, donde el huérfano y la viuda iban a tener un lugar para prosperar. En vez de eso, lo que había era injusticia. En la época de Jesús no era distinta. Los líderes del templo subían los impuestos a las viudas para, cuando no tuvieran dinero, pudieran quedarse con sus casas. Eso pasaba mucho en la época de Jesús. Y los líderes del templo quedaron más y más ricos, y las personas más pobres de la sociedad, más y más pobres. No es muy distinto hoy día, ¿cierto? Vemos personas con dinero queriendo más y más dinero, personas que no tienen mucho quedando con menos y menos cada día. Y ahora tenemos el juez de la historia. Sí, el juez, no sé, no puse una foto. Pero el juez, piensen en el juez, ¿ya? Este juez representa todo lo que podía salir mal. Infelizmente vemos eso mucho, ¿cierto? La Biblia deja bien claro cómo debería ser un juez. Debe ser una persona imparcial, una persona que temía a Dios, una persona que busca justicia, una persona con honor, ¿cierto? Este juez aquí era todo opuesto. ¿Tenía algún honor? ¿Respetaban a alguien? ¿Cree que la gente le respetaba? No, ¿cierto? No temía a Dios, no temía a las personas.
¿Qué es lo que le importa a una persona que no le importa las personas, no le importa a Dios? ¿Qué es lo que les importa? El dinero, ¿cierto? Mira, a diferencia del ideal bíblico de un juez imparcial que representaba a Dios ante el pueblo, este juez era sinvergüenza. No temía a Dios ni respetaba la opinión de las personas. En términos de hoy, podemos imaginar quizás un funcionario corrupto que admite abiertamente que no le importa lo que está bien y lo que está mal, solo lo que le beneficia personalmente. Hay muchos de esos, ¿cierto? Infelizmente, eso era algo común en la época de Jesús. Hay un escritor romano, se llama Agatías Escolásticos, que dijo que cuando alguien va a buscar un juez, que en esa época uno buscaba su juez, no le daba un juez, uno tenía que ir a buscar un juez. Y él decía, cuando estén buscando, busque a un juez que le haga su favor. Un juez de buen humor que le hará su favor. Así que él dejó bien claro, los jueces no son imparciales. Unos son más amigos suyos que otros. Deben buscar esos jueces. Incluso habían jueces, y hay escritos antiguos de eso, que solo actuaban basado en la propina regalada. Y decían, ya, ¿quieres que escuche tu caso? Tienes que pagar primero. Después yo voy a escuchar tu caso. Y si me pagas muy bien, no importa cuál es tu caso, ya ganaste. Muy, muy común en la época de Jesús. Ahora, ¿ustedes creen que la viuda tenía dinero para hacer eso? No. ¿Ustedes creen que la viuda tenía un pariente que era juez? No, ¿cierto? Estaba sola. Ella no tenía ninguna esperanza aquí. Ese drama legal de la viuda donde vemos la importancia de la justicia. ¿Por qué no vemos justicia en el mundo? La importancia de esta reivindicación. Algo malo ha pasado, ella necesitaba ayuda, ya había sido cometida injusticia. Y sin una familia que la defienda, debe enfrentarse sola a este juez corrupto. Ella no tenía otra oportunidad, quizás ella podía intentar ir a otra ciudad, pero como iba a caminar a otra ciudad sola, primero que es difícil, segundo que es peligroso ir solo. ¿Ya? La gente no viajaba sola en esa época. Vemos Jesús viajando de Galilea a Jerusalén, ¿él estaba solo? No, ¿cierto? Había un gran grupo de personas con él, porque era más seguro. Si no quedaba solo, era muy peligroso, tanto animales como personas que actúan como animales, ¿cierto? El juez, que debería representar la justicia divina, representa en cambio todo lo que puede salir mal con un sistema legal, pero Jesús dice, hay esperanza. Y es lo que sigue en la parábola, porque vemos el tribunal de Dios. Jesús usa esa escena, ¿cierto?, bien humana, que todos nosotros estamos acostumbrados, para decirnos algo profundo acerca de la justicia de Dios. Si incluso un juez corrupto puede ser persuadido a hacer lo correcto a través de una persona persistente, cuanto más Dios, que es la justicia personificada, vindicará a aquellos que claman a Él. A diferencia del juez injusto, Dios se preocupa mucho por sus hijos y se preocupa por las personas y lo que les está pasando. En griego, voy a hablar de eso un ratito, pero es lo que vemos, ¿cierto? Hay esperanza, hay esperanza de Dios, justicia de Dios, quizás no de personas de este mundo, pero de Dios. Esta parábola no se trata solo de peticiones y de oraciones individuales. Habla de una realidad más profunda. El pueblo de Dios está atascado en una batalla, que es más allá de nosotros, ¿cierto? Pablo habla mucho de eso. No es una guerra que vemos de personas físicas, sino que es una guerra espiritual. Algo mucho más grande que nosotros. Y nosotros estamos aquí en el medio, en la línea del frente, esperando que Dios venga, esperando la justicia de Dios, la vindicación de Dios. Vivimos en un mundo que a menudo parece oponerse a los caminos de Dios, donde la injusticia parece triunfar. Pero ojo, solo parece triunfar, porque nosotros sabemos que quien triunfó en la cruz fue la justicia de Dios. Pero Jesús nos asegura que Dios vindicará a su pueblo, les dará la razón y demostrará que su fe y persistencia no fueron en vano.
Pero la clave es eso, la oración del pueblo de Dios, una oración por justicia, una oración que no se desanima, una oración que continúa. Debemos seguir orando como pueblo de Dios. Y ahí es donde viene, ¿cierto? En la parábola, el poder de perseverar, de la persistencia. Injusticia, incertidumbre, todo eso parece muy normal, ¿cierto? Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado en la parábola. Esta viuda, a pesar de su baja posición social, se niega a aceptar la injusticia. Ella sigue regresando día tras día exigiendo la justicia. La palabra griega utilizada aquí sugiere que literalmente le estaba dando al juez un ojo morado. La palabra aquí usada, que no se negó y continuó viniendo y viniendo y viniendo, es la palabra usada en griego para los boxeos, como cuando están peleando y alguien le pega a alguien. Esta es la palabra usada, como le dio un knockout, ¿ya? Acabó, terminó ahí para el juez, porque ella fue tan bien, siguió tan persistente, que le dio un ojo morado, no literalmente al juez, pero a su reputación. Todos podían ver claramente que ese juez era un juez injusto. La gente ya estaba hablando de eso. Todos los días venía la viuda, no se desanimaba, y el juez no hacía nada. Y todos ya estaban hablando de eso, enojados con el juez. Entonces, la persistencia de la viuda no fue solo una obstinación, sino una demostración de una fe extraordinaria. Creía que la justicia era posible, incluso cuando se enfrentaba a un sistema corrupto y probabilidades, sinceramente, muy malas para ella. Pero ella siguió, tuvo fe, ¿cierto? Confió en Dios. No tenía aliados poderosos, no tenía posición social, no tenía medios para sobornar al juez, nada más que su inquebrantable determinación de buscar justicia. Y de eso se trata la oración. Recuerden, es una parábola que Jesús les contó a los discípulos para mostrarles cómo deben orar. Con determinación, con fe, ¿cierto? Confiando en Dios. Cuando el mundo es injusto, confiamos en nuestro Dios justo, le buscamos, ¿cierto? Y ahí es donde viene la parte final, ¿cierto? La justicia de Dios. Jesús usa esa parábola para hacer un punto profundo sobre quién es nuestro Dios, cuál es el carácter de Dios. Y lo hace a través de un estilo muy común en la Biblia, ya muy común de los judíos, llamado en hebreo es Kal Vachomer, cuanto más, ya cuanto más. El pasaje que leyó el hermano Marco más temprano hoy día, ¿cierto? De las aves del cielo, es ese mismo estilo. Si Dios cuida a los animalitos, a las aves, cuanto más Dios se preocupa por nosotros, que somos sus hijos, ¿cierto? Jesús dice lo mismo aquí. Si una viuda logró ser persistente y buscar la justicia, aún con un juez injusto y malo, cuanto más encontraremos justicia con nuestro Dios, que es un Dios justo, ¿cierto? Si incluso un juez corrupto y sin vergüenza finalmente concede justicia por alguien persistente, cuanto más responderá nuestro Dios amoroso y justo por las oraciones de su pueblo. Pero fíjense en la pregunta desafiante que Jesús hace al final, ¿ya? Versículo 8. Voy a leer de nuevo. Les digo que sí, Dios sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esa es la parte difícil. No se trata solo de creer esta fe de que Dios existe. No es lo que Jesús está hablando aquí. Eso ya, sí, cierto. Sabemos que Dios existe. La Biblia dice que incluso los demonios saben que Dios existe, ¿cierto? Pero esta fe de que está hablando es una fe persistente, que no desanima, que continúa como la viuda en la parábola, ¿cierto? Que viene día tras día buscando la justicia. Una fe inquebrantable, aunque todo parezca imposible, uno sigue confiando en Dios. Se trata de seguir confiando en la justicia de Dios, incluso cuando el mundo parece injusto y sin solución.
Y eso nos lleva a una... perfecto. Mira lo que dice Eclesiastés. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. ¿Cierto? Habrá justicia. Habrá justicia para ti, para mí, para este mundo. Dios traerá justicia. Eso es cierto. Pero ¿y nosotros? ¿Estamos confiando en Dios? ¿Tenemos fe? ¿Oramos sin cesar, siempre confiando en Dios, volviendo una y otra vez, pidiendo por justicia? ¿O nos examinamos y damos por vencido? No, eso nunca va a pasar. No, nunca habrá justicia. ¿Cierto? Bueno, esta parábola nos enseña un par de cosas. Primero, nos llama a una oración persistente. No porque necesitamos desgastar a Dios, como lo hizo la viuda con el juez en la parábola, sino porque la persistencia en la oración demuestra nuestro interior, nuestra fe, nuestra confianza en el carácter de Dios. Demuestra mucho acerca de nosotros. La segunda cosa es que esa parábola nos recuerda que a Dios le importa mucho la justicia. Dios está preocupado por ti, por tu situación, por este mundo, por lo que está pasando. Dios no está lejos sin saber lo que está pasando. Él se preocupa. Es parte de su carácter. Cuando oramos por justicia, nos estamos alineando con el corazón de Dios para este mundo. Cuando buscamos la justicia, estamos siguiendo la voluntad de Dios. Tercera cosa, esta parábola nos desafía a apoyar las viudas que tenemos, ¿ya? Tanto literal como figurativamente. Las personas más marginalizadas en nuestra sociedad, las personas que están pasando por injusticia. No debemos fingir que no existen. Debemos hacer algo, ¿cierto? Debemos apoyar a estas personas. Si bien la parábola se trata sobre la oración, también demuestra la preocupación que Dios tiene por justicia en este mundo. La justicia de Dios, la fe y la oración están conectadas, no son cosas distintas. ¿Ya? Cuarta cosa, esta parábola nos anima a no rendirnos cuando nos enfrentamos a situaciones desesperadas o que parecen ser sin solución. Con el tiempo, la persistencia de la viuda dio resultados y nuestra fiel persistencia por medio de la oración y por medio de nuestras acciones puede hacer lo mismo. Dios no está lejos, Él está cerca y Él busca justicia en ese mundo, ya sea por medio de nosotros ahora o en el día del juicio final. Así que practica la oración, la justicia divina, apoyar a las viudas y perseverancia. Lo hermoso que vemos en esta... voy a pasar aquí. Oración, ¿cierto? Sin cesar. Una cosa hermosa que vemos en las palabras de Jesús aquí es que no quedaron sueltas al aire. Las personas aquí lo escucharon, ¿cierto? La pasaron a otras personas, lo compartieron. Lucas no estaba aquí presente cuando eso fue contado. Alguien estaba presente y le contó a Lucas, ¿ya? Lucas era como un periodista, él escuchaba las cosas y lo escribía. Y a Lucas le importó mucho eso, no se olvidó y lo escribió. Y sabemos que para la iglesia eso también fue muy importante. Porque lo que Jesús hizo fue vivir esas palabras. Una y otra vez vemos a Jesús, ¿cierto? Ayudando a viudas, literalmente viudas en los evangelios, leímos ya acerca de algunas. Pero también a personas enfermas, personas rechazadas por la sociedad. Una y otra vez vemos a Jesús ayudando a esas personas. Y no quedó suelta al aire, porque lo que Jesús enseñó, la iglesia lo puso en práctica. Lo que vemos en el libro de Hechos, uno de los primeros ministerios de la iglesia fue de ayudar a las viudas, literalmente, ayudar a las viudas. Tenía un sistema, leemos en Hechos, para distribuir comida para las viudas, para que tuvieran que comer. El gobierno romano, su trabajo era de dar al pueblo lo que necesitaba, ¿ya? Decían en latín el panis, ¿cierto? El pan que venía del gobierno. ¿Pero daba suficiente? No, como lo pueden imaginar. La iglesia sí ayudaba. Y eso es lo que vemos, que los seguidores de Jesús lo escucharon, lo hicieron, siguieron el ejemplo de Jesús. Y por eso tuvieron los llamados diáconos en el libro de Hechos. Diácono significa mesero.
Eran meseros porque servían la comida a las viudas. Es de donde viene todo eso. ¿Y la iglesia hoy día sigue esa tradición? ¿Sigue ayudando a los demás que necesitan como Jesús? Bueno, ahí queda la pregunta entonces. La última cosa que quiero hablarles es que el veredicto de Dios está por llegar, ¿ya? A veces nos desanimamos un poco con el mundo, a veces nos cansamos un poco, pero recuerden, el veredicto de Dios está por llegar. Cuando nos enfrentamos a la oposición por seguir a Cristo, o cuando luchamos por mantener nuestra fe en un mundo que parece recompensar la corrupción, podemos consolarnos sabiendo que el veredicto final aún no ha sido anunciado. Si se recuerdan del comienzo del sermón, cuando les dije de las películas, ¿cierto? De abogados y todo eso, siempre la parte final, la parte más emocionante de la película es el veredicto final. Nosotros ya sabemos cuál es el veredicto de Dios, ¿cierto? Tenemos la Biblia, ya lo leímos, sabemos qué va a decir Dios. Pero ese día aún no ha llegado, aún estamos esperando, ¿cierto? Ansiosos por ese día en que Dios vendrá y dará su justicia. Jesús vendrá y dará su juicio final. La vindicación de Dios vendrá. Si Dios quiere en esos momentos a lo largo de nuestras vidas, también Dios demuestra su fidelidad para aquellos que confían en Él. Y Él demostrará su fidelidad en el futuro también, en el juicio final. Estas son algunas de las palabras más reconfortantes que podríamos escuchar. Que Dios vindicará a su pueblo, al pueblo que clama a Él día y noche. Dios traerá la justicia. En eso podemos confiar. No porque lo hayamos ganado, porque merezcamos, ¿cierto? O no a través de nuestra propia justicia, porque nosotros no somos buenos en ser justos, ¿cierto? Solo Dios es un juez imparcial. Pero sí tenemos esperanza en la justicia de Dios porque hemos depositado nuestra confianza en el juez que se preocupa apasionadamente por la justicia, el verdadero juez, el juez que es bueno. No como el juez de la parábola, pero el juez perfecto que es Dios. Y podemos confiar en eso, ¿cierto? Cuando buscamos a Dios en oración y intentamos escuchar el corazón de Dios y alinear, ¿cierto? Poner nuestro corazón, nuestra caminata de fe en la misma dirección en que Dios quiere que vayamos, llegamos a una posición de justicia, ¿cierto? Una posición que, aunque el mundo parezca injusto y triste, y a veces no tenemos que pensar, confiamos en Dios y tenemos paz. Esa es la paz que Pablo habla, ¿cierto? La paz que el mundo no comprende, la paz que Dios nos da. Es esta paz, porque aunque vemos injusticia, vemos maldad en el mundo, sabemos quién es nuestro Dios, en dónde estamos, y que Él cuida de nosotros. Y en Él podemos confiar. Quería concluir con unos versículos. Que Lucas 18:8, Jesús dice, les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y ese es el desafío para nosotros, ¿cierto? Sí tenemos palabras de confort de parte de Dios, que Él traerá la justicia, pero para nosotros, ¿qué es el desafío? ¿Tenemos fe? ¿Confiamos en Él? ¿Oramos cada día? Sin parar, sin cesar, como dice la Biblia, como la viuda en la parábola. Eso es lo difícil y eso es lo que debemos estar trabajando. Aparte de eso, solo confiar en Dios, ¿cierto? Esta parábola de la viuda persistente no se trata solo de oración, sino de la fe que persiste frente a la injusticia. Se trata de creer que la justicia de Dios prevalecerá, incluso cuando el mundo parece decir lo contrario. Al enfrentar nuestros propios desafíos y ser testigos de la injusticia de ese mundo, ruego que demostremos el mismo tipo de fe que esta viuda tenía, una fe persistente que no desanima. Que sigamos orando, actuando y confiando que Dios traerá la justicia para su pueblo. Y cuando el Hijo del Hombre regrese, que nos encuentre entre aquellos que nunca se rindieron, nunca se desanimaron y nunca dejaron de creer en el poder de la fe persistente.
Porque, a diferencia del juez injusto, nuestro Dios sí es justo, amoroso y fiel. Y seguramente traerá justicia para su pueblo, ya que le clamamos día y noche. Amén. Entonces, ya sea que estés enfrentando una injusticia personal, presenciando la corrupción en esta sociedad o luchando por mantener la fe en tiempos difíciles, recuerda eso. No solo estás ofreciendo oraciones, estás presentando tu caso ante el juez supremo. Y a diferencia del juez corrupto de la parábola, nuestro Dios está ansioso por llevar justicia a su pueblo. La pregunta no es si Dios actuará, Él sí lo hará, eso está claro. La pregunta que Jesús nos hace es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esa tierra? ¿Nos encontrará todavía presentando nuestros casos persistentemente? ¿Todavía confiando en su justicia? ¿Todavía creyendo que Dios nos vindicará? Que nuestras oraciones persistentes y acciones finales respondan con un sí. Hermanos, oremos para pedir a Dios por valentía, ¿cierto? Para que nos ayude a confiar en Él. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, por la esperanza que tenemos en ti, oh Dios.